Recordando que ayer fue instalado el Consejo Federal de Gobierno, donde diferentes gobernadores, alcaldes tuvieron este primer encuentro con el alto gobierno venezolano, luego de un proceso electoral celebrado el pasado domingo 27 de julio. Se vivió la campaña, las elecciones, luego los diferentes análisis postelectorales y ahora queda también, más allá del repaso, cómo se proyecta, cómo se visualiza también el sector opositor en los próximos años en Venezuela. Vamos a realizar esta revisión, dar una mirada a todos estos hechos. Me acompaña acá el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Melo. Vamos a entrar en materia. Bienvenido, diputado. Bien, hablamos un poco, ya ha quedado como un poco atrás el tema de analizar los resultados, pero sí, es válido mencionar cómo quedó ese dibujo de esa representación de 50 alcaldías opositoras con una disminución significativa de más de 100, ahora a 50, y por supuesto también espacios donde cámaras municipales que tenían una representación un poco diversa, por lo menos 3 de 9, 4 de 9, 2 de 6, había una representación diversa entre oficialismo y oposición, quedó completamente marcada con el partido de gobierno. ¿Cómo ve, primero que nada, ese cambio, esa disminución de esos espacios de poder? Fíjate, la oposición tenía 100 o algo más alcaldías. Si te retraes a 50, obvio que no te fue bien. Podríamos echarle la culpa que sea la abstención a un factor externo, pero hay un factor interno también. O sea, pudimos haber mantenido la 100 o avanzar, y eso no pasó. Y en la composición de los consejos tampoco pasó. Lo que quiere decir que allí no fue mal. O sea, la política que presentamos en las alcaldías en las cuales perdimos, obvio que no calzó. Porque tú siempre puedes decir que es que la gente no vota, que es que alguien está llamando a la abstención, que la gente está desmotivada, que se fueron del país. No, pero también yo creo que hay una falla a la propuesta que tenemos que analizar. O sea, en verdad nosotros los partidos fuimos capaces de presentarle a los votantes, a esos que votaron, olvidemos de los que no votaron, a esos que votaron, una propuesta en la cual, o con la cual ellos se engancharan en los temas de salud municipal, en los temas de atención escolar municipal, en el deporte municipal, en lo que es la atención al vecino. Eso como autoevaluación, pero hubo también voceros de la oposición, por supuesto, pero hubo también voceros que decían, representantes de la oposición que estaban involucrados en la campaña desde diferentes puntos, no solamente como candidatos, que señalaban que era una campaña muy austera, no solamente más allá del discurso, sino que estaban compitiendo contra otras organizaciones políticas, básicamente pertenecientes al Gran Polo Patriótico, que tenían un manejo un poco menos austero en materia de recursos para aproximarse a los electores. Entonces también decantaban un poco ese tema de los resultados en esa responsabilidad o en ese camino de que, bueno, estábamos compitiendo en una carrera un poco desequilibrada. También daban este balance. Ya. Eso, ponlo por cierto eso, porque en el caso nuestro, en el caso de UNE, la Unión Nacional Electoral, nosotros ahí somos champion austeridad, champion escasez, en cuanto al tema del recurso. Pero aquellas alcaldías en las cuales ganaste hubo un factor particular. Primero había un liderazgo regional. O sea, cuando tú dices lechería, hay un liderazgo regional. Cuando tú dices Baruta, Atillo, Rubio, o las que ganaste en Coede, o las que ganaste, o Lagunilla, hay un liderazgo regional. Y hay un liderazgo regional y hay un discurso que supera el tema de que si tengo mucho dinero o tengo poco dinero, porque además supera eso y supera la fuerza del aparato del gobierno. O sea, el gobierno tiene un aparato electoral que si tú no reconoces que funciona, tienes un problema para meterte en una elección. ¿Por qué? Porque yo creo que si el gobierno, yo lo digo irónicamente, pero si fuese un concurso de reina de carnaval, ellos sacarían 4 millones y algo. Si es de condominio, 4 millones y algo. Si es de gobernadores, 4 millones y algo. Ese aparato, ese es el aparato del gobierno, que funciona siempre con una cifra más o menos estable que le permite, ante tu debilidad, o sea, ni siquiera ante la abstención, ante tu debilidad
de estructura como partido, de liderazgo, y además de que llegó la hora de que Caracas no decida todos los candidatos que se ponen a nivel nacional. Creo que le pasa a algunos partidos todavía que creen que están en los años 80 y 90. Antes de profundizar un poco más en ese tema de los liderazgos de partidos ya de vieja data y también nuevas organizaciones políticas y también esas conversaciones que se dan desde Caracas hacia la provincia, antes de hablar un poco de eso, quisiera retomar la idea porque lo califica como que el resultado, luego del 27 de julio, dice, bueno, nos fue mal, esta reducción del número de alcaldías nos fue mal, pero hemos hablado con otros voceros políticos también en diferentes espacios, diputados, analistas, secretarios de diferentes partidos, que dicen, no nos fue tan mal, nos pudo haber ido peor, y piensan que fue un resultado aún un poco salvador o positivo dentro de lo que esperaba. Dicen, bueno, esperábamos, quizás teníamos una expectativa un poco aún fatalista, y dicen que fue un balance positivo, a diferencia de lo que usted menciona. ¿Qué opina también de estas posturas? Fíjate, no podemos desconocer que hay un éxito en esas 50 alcaldías. O sea, están bien ganadas. Los líderes allí hicieron su papel. Pero si tú pierdes 50 alcaldías y la izquierda inventó una cosa que era el balance rosado. Si tú haces un balance rosado, ¿qué quiere decir eso? Que si tú siempre pierdes, pero dices, mire, yo perdí, pero no me fue tan mal, porque saqué un concejal. No, es un balance rosado. O sea, tú tienes que reconocer tus victorias, pero no puedes hacer un balance rosado ante la escasez de discurso, ante el envejecimiento de los partidos tradicionales y ante el fracaso de una premisa, que era que la unidad resolvía todo. La verdad que había un falso dilema que era, si hay unidad podemos ganar. En muchos sitios hubo unidad y no ganamos. O sea que no es solamente la unidad, es la unidad, es el liderazgo, es cómo escogiste ese candidato, si fue por primaria o desde Caracas tú decidiste que va fulano. Hay toda una cosa muy compleja que incide sobre la victoria o derrota. Si hubo una victoria legítima en los 50 alcaldías que ganamos. No vamos a puntualizar, a decir, bueno, los otros 50, los otros 60, 63 municipios donde no hubo reelección, no vamos a puntualizar por municipio, por nombre. Claro, no pero, ponemos. Pero también está el tema del balance de gestión, más allá del discurso, más allá de quién era el candidato, más allá de la unidad. También algunos analistas puntualizaban el tema de qué tan conforme o qué tan exitosa había sido la gestión que podrían haber tenido esos alcaldes para, tener a un elector contento, más allá de que estuviese en una militancia opositora o fuese seguidor del oficialismo. También hablaban mucho del tema del resultado de esa gestión que pudieron haber tenido estos alcaldes. Sí, ese es otro elemento. O sea, qué tan exitosa fue la gestión de un alcalde que no ganó y sin embargo era un alcalde de la oposición o del gobierno. Pues el gobierno también tuvo porque en los resultados tú tienes que evaluar lo tuyo, pero evaluar qué hizo el adversario, o sea, qué hizo el gobierno, aparte de la ventaja que tiene, pues, porque con el gobierno no puede aplicar aquello de que cuando Morrocoy va adelante, ¿qué ventaja lleva? Bueno, así pasa con el gobierno. Lleva ventaja. Tú arrancas y ellos ya llevan ventaja. Entonces, eso tienes que analizarlo. Pero ellos además refrescaron muchas. Yo estuve revisando. Ellos refrescaron muchos nombres, así como hicieron con el Parlamento. Ellos en el Parlamento, con los nuevos, los que van a entrar en el 2026, el 5 de enero. Más de la mitad son nuevos. Entonces hubo un refrescamiento como tratando de presentar otras caras. Eso tienes que evaluarlo. ¿Por qué me ganó? O sea, ¿por qué perdí? ¿Qué falló? Si la oposición no se sienta a hacer eso, a dar una discusión y de su discurso y a refrescar las características de los partidos en verdad tienen que pasar a ser federales en el sentido que en la región escogen sus candidatos a diputados, a concejales, a alcaldes, a gobernadores, amén que, bueno, hay un detalle muy particular, pero el resto debe ser así. Pero siempre entra el dilema de, bueno, hacer más sólido, refrescar al partido ya consolidado, al partido que tiene más de 50 años de existencia,
y entra el dilema de, bueno, refrescar, tener nuevas organizaciones políticas, nuevos partidos, pero que tienen un trabajo en el que tienen que construir una militancia, construir la confianza del elector. Entonces entra ese dilema de, bueno, me quedo con lo mal conocido o lo nuevo por conocer. También está ese tema en la palestra política. Debemos hacer una pausa, diputado. A la vuelta hablamos de esta construcción de nuevos liderazgos en organizaciones políticas en el país. Diputado Carlos Melo, diputado de la Asamblea Nacional, ya venimos.